Buenos días, buenos días. Jacob Sosa, Jacob o Jacob. ¿Me escuchas? Michelle Napoleón Villeda, buenos días. Buenos días. Benjamín Martel, Napoleón Villeda. Buenos días. Buenos días, Gabriela Anaya, Michelle Gómez, Alejandro Rodríguez. Tengan muy buenos días. Y todos los que se están integrando, Marcela Torres, Somoza. Tal Somoza, ¿cómo estamos? Estamos, Lix. Ahí Listo estamos. para el examen. Sí, hombre, sí. Hoy a la 1, en el aula 411. Gracias por acordarme. Marjorie Cruz. Bueno, bienvenidos y qué bueno que nos vemos de nuevo. Ariela Fernández. Michelle Gómez dice para todos buenos días. Qué bueno, excelente. Este es un día muy especial. Amaneció así, tal cual es la época, ¿verdad? Ariela, Fabiola, Oriana Catherine, Ariana. Ustedes son bienvenidos a este lugar. Bien, como me recordaban ahí, hoy a la 1 tenemos acá en forma presencial el corto teórico de alcoholes, fenoles y éteres. Y también la entrega del trabajo en grupos de 3 y requisitos traerlo hoy. Si ya no lo trajeron hoy, pues ya no hubo nada. Lo otro, saben, les estamos tomando asistencia. Estamos también, después de esto, de lo que dé ahora, hay un corto de 5 preguntitas. El cortito de 5 preguntitas, sí, siempre corroborando y hacerles ver que es parte de la nota formativa. Si ya no lo hicieron hoy, pues ya no lo hicieron y no hay que hacerlo diferido, ni un trabajo, ni nada que se parezca. Parte de la nota formativa. Buenos días, Priscila, Eduardo Erazo, Anderson Castro. Buenos días. Buenos días. Buenos días, qué bueno escucharles. Para ahora nuestro tema es, vamos a entrar a aldehídos y cetonas. Ese es nuestro tema, son dos familias, pero ya vamos a ver el por qué los trabajamos unidos, estas dos familias. Pues ahí está el teacher de química. Hoy le dicen coach, docente. No, docente ya es antiguo. Hoy le dicen coach y en otras les dicen hasta gurú. Usted. Así es que de todo hay nombre, pero en el fondo vamos a dar ahí, a leer lo que está ahí en la presentación. Bueno, buenos días todos. El tema es aldehídos y cetonas. Y como siempre les he dicho, esta asignatura es bonita porque lleva una secuencia a ustedes. Primero las generalidades. Las generalidades. Siempre esta asignatura, desde que vimos alcanos hasta que veamos aminas, nos enfocamos así bajo este esquema generalidades. Decir que aquí hablamos de todo con respecto al tema y como número 1 tenemos acá que el grupo funcional es este grupo carbonilo. Grupo carbonilo está formado por ahí, pues valga la redundancia, un carbono y un oxígeno. Ustedes saben o deben de saber que el oxígeno es divalente. Entonces, y el carbono es tetravalente. Ahí tenemos las 4 valencias del carbono, 2 de aquí y una y una. También podemos con toda seguridad que son polares, acá en este grupo
De hecho, la polaridad es orientada hacia el oxígeno. Recuerden que la polaridad se dirige hacia el elemento más electronegativo. En este caso acá, el oxígeno ya sabemos que a la par de el carbono es negativo. El carbono, perdón, es positivo y el oxígeno es negativo. Entonces la polaridad. Ahora bien, fíjense ustedes que me voy a ir por acá. Esta parte se carga positivamente y esta parte negativa. Entonces son moléculas polares, ¿verdad? Y quiero decir siempre una palabra que yo digo, esta parte es muerta. No hay reactividad química a no ser condiciones diferentes de temperatura y presión. Y aquí la parte reactiva es esto, el grupo carbonilo. De ahí podemos poner, yo a veces hablo 1000 átomos de carbono aquí que forman una cadena, pero lo que reacciona es esta parte, es esta parte. Es lo que hemos llamado, o que le llaman el grupo funcional, o sea, lo que funciona. Lo demás, como es ya palabra mía, ¿verdad? Es muerto. Son partes de cadenas de alcanos o alquenos, depende. También, hablando de generalidades de esta familia, entre aldehídos y cetonas son isómeros de familia. Ustedes recuerdan cuando comenzábamos el curso, hablábamos de la palabra isomería. Y dentro de la isomería tenemos la isomería de familia. Pues bien, entre aldehídos y cetonas, nosotros tenemos precisamente isomería de familia. Por ejemplo, yo tengo acá el CH3, COCH3. Y para que sea isómero, tal como su nombre dice, debe tener el mismo número de átomos. Lo vamos a poner acá con el aldehído del mismo número de carbonos. Si ustedes cuentan, los carbonos, ya dije, hay 3. Hidrógenos hay 6. Aquí en la cetona. Esta es una cetona. Y este es un aldehído. Entonces, en los aldehídos también, carbonos hay 3. Y aquí hidrógenos 3 más 2, 5, más 1, 6. Ya puedo contar ustedes, ¿verdad? Bueno, cuando a mí me enseñaron a contar ustedes, yo tuve una profesora que se llamaba, quiero ver si me acuerdo, la señora de Ochoa. Y la señora de Ochoa nos enseñó a leer y a contar y números y todo con una regla que se llamaba Natacha. Y Dios guarde el que nos aprendía ahí las cosas, ¿verdad? Pero una excelente maestra de las maestros de antes, ¿verdad? Así es que estoy hablando de isomería, ¿verdad? De familia. Digo que entre aldehídos y cetonas hay isomería de familia. Solamente teniendo presente que debe tener el mismo número de átomos. Bien, algo bien curioso es esto. Uno puede ver que ahí pueden, pero vean ustedes, yo voy a escribir acá una estructura. Yo tengo esto aquí así, la cetona. Fíjese que aquí el oxígeno con el que pudiera formarse un puente de hidrógeno intramolecular, no hay hidrógeno, sino que el oxígeno se une con carbono. El oxígeno se une con carbono y aquí también el hidrógeno con carbono. Entonces no hay esta posibilidad. Ahora, veamos en el aldehído. Miren, el aldehído termina acá en cho. Pero sí, la unión puente de hidrógeno acá es del hidrógeno con el carbono y el oxígeno con el carbono. Entonces, pudiera darse, pero esa es ya excepciones.
puentes de hidrógeno intramoleculares. Pudiera darse, ¿va?, con agua o entre ellos mismos, pero en términos generales, para cuestiones de evaluación, dijéramos así, en términos generales, no hay puentes de hidrógeno. Ahora, repito, pudieran darse excepciones, pero estamos hablando acá, como dice acá, generalidades. Bien. Ahora, fíjense que les decía yo que estamos estudiando con dijéramos, la misma unidad o el mismo tema, aldehídos y cetonas. Hay cosas que tienen diferentes y hay cosas comunes. Entonces, las diferencias entre ellos, hay cosas comunes y hay cosas diferentes. Es la estructura de la cadena. Ya vimos que, o sea, cómo está estructurada la cadena. Me voy a volver acá. El aldehído tiene en carbono primario el grupo carbonilo. Y las cetonas está en carbono secundario el grupo carbonilo. Entonces, desde ahí ya hay una diferencia estructural. El aldehído va al final o al principio de la cadena. Entonces, el grupo CHO. Pero en los carbonilos, en acetona va en carbono secundario o lo que yo a veces digo, en medio de la cadena. Así ya más entendible ustedes, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia estructural entre ellos. Ahora, cuando ese carbonilo está en forma CHO, es un carbonilo aldehídico. Y cuando ese carbonilo está en forma acá de cetona, valga la redundancia, es un carbonilo cetónico. Bien, entonces habíamos hablado de la estructura de la cadena, son diferentes, no hay donde perderse, ¿verdad? Pero lo común que tienen es el grupo carbonilo, pero es diferente la estructura de la cadena. Ahora, también son diferentes en cuanto a su preparación. Ya vamos a ver más adelantito que para obtener un aldehído, vaya, por ejemplo, así de entrada, oxidación de alcoholes primarios. Y para obtener una acetona, oxidación de alcoholes secundarios. Así de entradita, ¿va? Establecemos diferencias en su preparación. Ahora, en la reactividad. En la práctica del laboratorio, nosotros vimos que los aldehídos reaccionan en reacciones de oxidación más rápido que las cetonas. Entonces son más reactivos. Por ejemplo, la prueba de Tollens con un aldehído, si medio tocó el aldehído y si acaso lo agitamos, se formó un espejito de plata. Y la cetona, pues no reacciona así en condiciones normales, a no ser que le agreguemos un catalizador para que la reacción se dé. Pero repito, esas ya serían ya excepciones o particularidades, pero de entrada, los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Entonces, es más, el grupo carbonilo ahí está de entrada expuesto a reactividad, mientras que en las cetonas, el grupo carbonilo está, dijéramos así, bien, el grupo carbonilo se encuentra algo bloqueado, dijéramos. Hay un impedimento estérico, esa es la palabra mejor. Impedimento de espacio. Por ejemplo, aquí yo tengo una cetona. Y acá este grupo carbonilo tiene dos grupos, CH3 y CH3, o cualquier otro grupo, otro radical alquilo. Sucede que estos grupos a nivel atómico, molecular, son grandes. Y entonces ellos engloban, por decir así, y hay un impedimento estérico, o sea, de espacio, para que reaccione este grupo carbonilo. Mientras que el aldehído
el grupo carbonilo está expuesto. Entonces, hay una mayor reactividad, no tiene tanto impedimento para que reaccione. Entonces, están aquí, no están dormidos, están en la clase. Díganme buenos días, Aquí Somoza. estamos, buenos Buenos días. días, Lick. Somoza, decime buenos días, gracias. Todos Buenos los... días, buenos días. Ajá, estás desayunando, Somoza. O ya desayunaste. No, ya, que ahorita prestando atención estoy. Ah, vaya, pues. Entonces, ay, disculpen, pero ya me voy a aprender los nombres de ustedes, ¿verdad? De todos los apellidos. Y ahí los voy a mencionar, ¿verdad? Bien, entonces veamos ahora en cuanto a la polaridad. Aquí tenemos que las cetonas son más polares que los aldehídos. ¿A qué se debe esa polaridad, de mayor polaridad de las cetonas? Las cetonas mayor polar que los aldehídos. Entonces vamos a observar por qué. Fíjese que acá, vaya, por poner un ejemplo acá, que puede ser cualquier otra cetona. Entonces sucede que estos grupos son grupos donadores de electrones. Y esta es una cetona, entonces ellos contribuyen a la polaridad de esta molécula. Y aquí hay dos que están formando parte de la cadena de la cetona, mientras que el aldehído solamente tiene un grupo que le puede dar polaridad. Entonces hay un predominio de estos dos grupos que aumenten la polaridad que cuando solamente hay un grupo. Entonces, ahora hay un orden de reactividad dependiendo del radical que esté, pero como digo, aquí estamos en generalidades. Pero las diferencias están en que las cetonas son más polares. También se difieren entre ellos en sus propiedades físicas. En sus propiedades físicas. Ya vamos a ver, aquí hay algo muy interesante y repito, tienen el mismo grupo funcional, pero la posición que tiene el aldehído y la cetona, ahí nos va a permitir que observemos algunas diferencias. También podemos observar que ellos se diferencian en que tienen un poder reductor. Cuando hablamos de poder reductores, que ellos son agentes reductores. Agentes reductores. Y los agentes reductores son los que permiten que otra sustancia se reduzca. Fíjense bien ahí, esto huele como tipo preguntita, ¿va? El agente reductor permite que el otro se reduzca mientras él se oxida. Porque aquí recuerden que oxidación y reducción son simultáneos. Entonces, tal como hidrógeno, hidruro de borosodio, hidruro de litio y aluminio, los aldehídos y las cetonas son agentes reductores. Ya vamos a ver más adelantito las reacciones de la prueba de Tholen, de Fehling, de Benedict, en las cuales vamos a observar el carácter reductor que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, en la práctica que hicimos en la prueba de Tollens, el reactivo de Tollens precisamente tiene plata, que pasa de plata +1 a plata 0. Entonces, la evidencia ahí es la formación del espejo de plata. Ahí se está reduciendo, pasa de +1 a 0. Y mientras él se está reduciendo, el aldehído se nos está oxidando. ¿Verdad? Se nos oxida. Recuerden que los aldehídos se oxidan hacia ácidos carboxílicos. O más bien, planteemos esto, que el aldehído se oxida hacia ácido. Bien. Entonces, tenemos, volviendo a la carga en esto, ¿verdad?
tenemos que las diferencias están en la estructura de la cadena, en cómo se preparan, en su reactividad. Decíamos que los aldehídos son más reactivos así en condiciones normales que las cetonas, la polaridad, las cetonas más polares que los aldehídos. Y ya vamos a observar en cuanto a propiedades físicas, estado físico, puntos de ebullición, etcétera, etcétera. También ellos son agentes reductores. Y como el proceso óxido-reducción es simultáneo, entonces ellos se oxidan para que el aldehído, ellos se reducen, ellos permiten la reducción, son agentes reductores, y un agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. Bien, sigamos. Bueno, ya como que voy para atrás ustedes. Y ahí tenemos algunas fórmulas, de aldehídos. El primer miembro de la serie es el formaldehído, sería un nombre. Como les digo, esta asignatura es bonita porque lleva una secuencia. Hablamos de las generalidades, de los grupos funcionales, y luego vaya hablando de nomenclatura. Tenemos acá el formaldehído, nombre común, o también se le llama, como solo tiene un carbono, metanal. La terminación al es lo que diferencia un aldehído de un alcohol de cualquier otra familia. Y es la terminación al. Meta, porque solamente tiene un carbono, y la terminación en al. Metanal. Formaldehído y yo no sé cuándo ustedes llevan anatomía, creo que el otro año, entonces ahí los cadáveres los mantienen, no sé si todavía será con formalina, pero que no es más que este formaldehído metanal en solución acuosa. Tenemos el de 2 carbonos, el acetaldehído. Y como tiene 2 carbonos, el etanal, acetaldehído o etanal. Y ahí pudiéramos seguir, ¿verdad? De 3 carbonos, el propanal, de 3 carbonos. Entonces lo que ustedes pueden ver es que siempre este grupo está en extremo de cadena. Ahora, quisiera hacerles esto. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir de esta manera y se trata de lo mismo. Aquí tengo CH3, CH2, CHO, y aquí CHO, CH2, CH3. Y así igual para los otros también, por ejemplo, para el etanal. Puedo llevar acá. Y se trata del mismo etanal. Atención a eso. Aquí es CHO, CH3. Y luego hay algunos, por ejemplo, el aldehído, el benzaldehído, que es aromático. Y ahí hay, como ven, algunos aquí ejemplos aromáticos y también con dobles enlaces. Tienen nombres comunes, como este también, el cloral, anisaldehído, tienen nombres comunes. Y acá, y quizás me gustaría que viéramos los grupos funcionales. Fíjense que aquí es un aromático, tiene dobles enlaces, y aquí el carbonilo aldehídico. Ahora, díganme aquí qué grupos funcionan o qué familias están presentes acá. En el CH3O, qué grupos están presentes acá en este compuesto. Sí, en esta formulita. Solo uno, que ya esté despierto. Éteres. Éteres. Ajá. Acá. Aquí tenemos el éter, aquí tenemos esto que es. ¿Sí? Anillo aromático. Un anillo Correcto. aromático. Y luego acá tenemos un aldehído.
Nosotros siempre hemos dicho que a nosotros nos interesa que hasta cierto punto, por lo menos recordemos en cuanto a las terminaciones, a los grupos funcionales, ¿verdad? Que están presentes, a las familias a las que pertenecen. Y hay una serie de detalles que sí nos interesa que identifiquemos eso. Ahora veamos las señoras cetonas, ¿verdad? Algo bien importante. Y en cuanto a diferencias, por ejemplo, el aldehído es el primer miembro de la serie es el metanal de un carbono, pero en las señoras cetonas, el primer miembro de la serie es la propanona o acetona. De 3 carbonos, ese es el primer miembro de la cetona. De las cetonas. Quiere decir, así hablando, no hay metanona, así, bien así. No hay etanona, sino que comenzamos con una propanona. Yo quisiera saber por qué no hay metanonas ni etanonas. A mí se me ocurre ponerle un nombre, una metanona o una etanona, pero ¿por qué estaría un error yo estructurando eso? ¿Alguien me puede ayudar? Veamos la Porque posición. tiene que estar en el centro del grupo carbonilo. Exactamente. Esa es la historia. Entonces, como ese grupo carbonilo es secundario, pues lógicamente nosotros sabemos. Si lo vemos de esta manera, que es una metanona, pues solo hay un carbono, ¿va? Una etanona, pues sería 2 carbonos y no se cumple el requisito. Pero la primera es la propanona o acetona, el nombre común. Bien, ese es de 3 carbonos, pero tenemos, voy a hacer así solo la estructura carbono. Y aquí, ¿cómo se llamaría esta acetona? 1, 2, 3, 4. Butanona. La butanona. Si ya le agregamos otro carbono aquí, Pentanona. la pentanona. Qué bien, excelente. Me llega. Luego, y ahí fuéramos, vea, hexanona, y etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la ciclohexanona. Tal como su nombre dice, es un ciclo de 6 carbonos. La ciclohexanona. Bueno, yo no sé si ya pasó la cosecha de las anonas, pero me estoy recordando de esto que me está dando hambre dando esta clase, porque algunos de ustedes están comiendo ahí, alguna fruta y todo eso, ¿verdad? Y ya que se me vino aquí, estamos en acetona, la ciclohexanona. Y aquí hay una indicación, que podemos obtener a partir del ciclohexanol. ¿Cómo se llamaría esta reacción? Que pasamos de ciclohexanol a ciclohexanona. ¿Qué tipo? El ciclohexanol. Tenemos la hexanona y la queremos pasar a ciclohexanol. ¿Qué De sería esta? oxidación. Una oxidación. Quiero decir, pasa de cetona hacia alcohol. De cetona hacia alcohol sería reducción, vea. Sí, reducción. Es reducción. Bien. Y luego tenemos acá las benzoquinonas. Orto y parabenzoquinonas. Anillos aromáticos y 2 grupos cetónicos. Y está aquí la especificación que tiene, que son usados como colorantes. Solamente quiero advertirles que hoy a las 8, voy a terminar antes de las 8:20, 8:15.
o antecito, y luego ustedes van a entrar al examen corto de 5 preguntitas de esto a las 8:20. Van a tener un tiempo de 10 minutos, les hemos puesto, pero el examen está sencillo, es de lo que estoy hablando, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Bien. Vamos a ver ahora las propiedades físicas. Propiedades físicas. Ya habíamos hablado de que son polares y hay solubilidad en agua. Los primeros miembros de la serie, como hemos planteado para sustancias polares, van a ser o son solubles en agua. Solubles en agua, hasta 5 carbonos. Ya de 4 carbonos ya empieza a ver que hay así cierta insolubilidad. Entonces son solubles en agua hasta 5 carbonos. Ya de ahí para arriba, de 6 carbonos, ya observamos 2 capas. Bien, eso sería en cuanto a solubilidad. Polares, solubles en agua, vamos a poner aquí hasta 5 carbonos. Ahora veamos el punto de ebullición. Ebullición. Bien, el punto de ebullición. Tenemos que, tanto para aldehídos y cetonas, tienen menor punto de ebullición que los alcoholes. Recuerden este signo, menor que. Menor que. Punto de ebullición menor que los alcoholes. Repito, punto de ebullición menor que los alcoholes. Pero, tanto de aldehídos y cetonas, el punto de ebullición es mayor para alcanos y para éteres. Entonces pudiéramos establecer un orden hablando de puntos de ebullición, combinando acá alcoholes, alcanos y éteres y aldehídos y cetonas. Pudiéramos poner primero alcoholes, ROH, ROH mayor que, voy a poner aldehídos y cetonas solo el grupo carbonilo. Y luego, alcanos mayor que alcanos y éteres, un orden. Comparando entre estas familias, decía alcoholes mayor que aldehídos y cetonas mayor que alcanos y éteres. Está bonito eso para una preguntita de examen, ¿va? ¿Y qué tal si lo invierto? ¿Va? Alcanos y éteres menor que aldehídos y aldehídos y cetonas menor que alcoholes. Atención ahí a ese juego de palabritas, ¿verdad? Bien, entonces tenemos en cuanto a las propiedades físicas, son polares. Va, la polaridad. Solubilidad en agua, hasta 5 carbonos, ahí ya a puras penas, ¿verdad? Porque ya inclusive desde el 4 carbonos ya empieza algo de que se empieza a observar ahí que no quiere solubilizarse, pero al final se solubiliza. Ya de 5 carbonos para arriba ya no podemos. Cuanto a los puntos de ebullición, aldehídos y cetonas menor que alcoholes y aldehídos y cetonas mayor que alcanos y éteres. Y estableciendo un criterio general, alcoholes mayor que aldehídos y cetonas y aldehídos y cetonas mayor que alcanos y éteres. Y si le diéramos vuelta aquí al mandado, ¿verdad? Alcanos y éteres menor que aldehídos y aldehídos y cetonas menor que alcoholes. Así es que tendríamos esas propiedades y ahora veamos el estado físico. Entonces fíjese que aquí hay una tablita. Interpretémosla, ¿verdad? Yo tengo acá
que el aldehído, el formaldehído, la primera en estado gaseoso, ya dijimos que de un carbono no hay cetonas ni de dos carbonos. Entonces, líquidos, los aldehídos, desde el etanal hasta el dodecanal, aldehídos y cetonas, pero las cetonas desde el de tres carbonos, o sea, la propanona y la decanona. Y luego sólidos, acá los aldehídos de 13 carbonos sólidos y las cetonas desde 11 carbonos. Entonces interpretemos eso. Esta tablita está bonita, miren, ponerla así escrita y si está falsa o verdadera, ¿va? Decía que gaseoso aquí el aldehído, formaldehído o metanal. Cetonas no existen gaseosas. Algo bien importante también, mira, acabo de descubrir el mundo ustedes, que las cetonas no hay, así normalmente no hay gases, ni la etanona, pero sí desde el estado de 3 carbonos, que es la propanona, y los aldehídos desde 2 carbonos hasta 12, y las cetonas desde 3 hasta 10, y sólidos aldehídos de 13 carbonos. Dijera yo, quiero ver si no me equivoco, tridecanal, y el undecanal, las cetonas. Entonces podemos ver, pues, en cuanto a las propiedades físicas de esta familia. Bien interesante esta familia porque nos tira hacia los monosacáridos, que los vamos a definir cuando estemos viendo ya en octubre, que todo lo descubre, ¿va? Vamos a ver los monosacáridos ahí. El licenciado Canjura ahí les va a estar hablando sobre los monosacáridos, ¿vea? Y tiene que hablarles de esto también, ¿vea? Que son derivados aldehídicos polihidroxilados y derivados cetónicos polihidroxilados. Bueno, sigamos. Y ahí está la importancia biológica. Vea, los señores biólogos, y ahí quiero ver 3 biólogos y una señorita bióloga, la licenciada y maestra Griselda Castro. Entonces, ellos les han planteado la importancia biológica y los monosacáridos, que me acaba de decir el licenciado Canjura que son aldosas y cetosas. Entonces las aldosas, de hecho el nombre, ¿verdad? Derivados aldehídicos. O sea que hay un aldehído, un grupo CHO y alcoholes polihidroxilados. Ejemplo aquí la glucosa, ¿verdad? Lo básico, dijéramos. Y las cetosas, la fructosa, que hay un grupo cetónico y varios grupos poli. También tenemos acá, de hecho, vean el nombre, cortisona. Ya hablamos de que todo lo terminado en ona, general, hablando generalidades, hay excepciones. La cortisona, aceites esenciales, vitaminas que tienen presentes los grupos cetónicos, aldehídicos, y lo que hablábamos ya en la formalina, que no es más que el metanal disuelto en agua. Entonces, que son preservantes, de hecho, los cadáveres, ¿verdad? Y desinfectantes. También en el mismo laboratorio ahí de Anato, para desinfectar también, y aplican ahí la formalina. Bueno, entonces ahí hemos estado hablando generalidades con respecto a esto.
prácticamente el examen corto teórico, el cortitito, después de la clase 8:20, estaríamos haciendo preguntas al respecto. ¿Cómo preparar aldehídos y cetonas? Como aquí en el laboratorio, trabajarlos y prepararlos. Y está la de, ¿cuál creen ustedes que es la de combate para obtener aldehídos y cetonas? La primera, ¿cuál creen que podríamos decir? Para obtener aldehídos. Para obtener aldehídos. Para Oxidación. la oxidación, ¿vea? Entonces, por ejemplo, ¿oxidación de quién? De alcoholes primarios. Vea, tenemos acá nuestro alcohol primario. Y tenemos el agente oxidante. Entonces, vean aquí. Les hemos indicado que el agente oxidante lo representamos por paréntesis o corchetes o una O aquí o acá mejor especificado OX. El agente oxidante. El agente oxidante y en este caso caería que este sería el agente reductor, el alcohol primario. Entonces, lo que permite es el agente oxidante que, por ejemplo, el alcohol se oxide y él se reduce. Y el alcohol es el agente reductor, él se oxida y permite que el agente oxidante se reduzca. Y en términos generales, y esa es la regla que hemos planteado, los alcoholes primarios se oxidan hacia el aldehído. Los alcoholes primarios se oxidan hacia el aldehído. Y no, espero no confundirlos. Y el regreso, los aldehídos se reducen hacia alcoholes primarios. Porque este es un ida y vuelta, es un equilibrio entre oxidación y reducción. Entonces, pero lo que tenemos acá escrito es, alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Así. Y yo, regresando, los aldehídos se reducen hacia alcoholes primarios. Porque, recordando esto, el proceso de óxido-reducción es eso. Es una ida y una vuelta. Y esta es la ecuación general. Alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Ya tenemos acá el alcohol primario. ¿Cómo se llama este alcohol? ¿Cómo se llama? Butanol. Propanol. Propanol, ¿verdad? Tiene 3 carbonos. Tiene 3 carbonos. Y lógicamente aquí va el agente oxidante. Aquí está entre paréntesis el agente oxidante. Y lo siguiente. Fíjense ustedes que este es el grupo funcional. Lo demás está muerto, no hay reactividad, pues. Entonces, ¿qué sucede? Este pasa hacia acá generando el aldehído. ¿Por qué digo yo que este alcohol se ha oxidado? Díganme en términos, dijéramos, por pérdida o ganancias de hidrógeno o de oxígeno. ¿Qué ha sucedido? De aquí para acá. Pérdida de hidrógeno. Pérdida. Pérdida de hidrógeno y eso a mí me identifica una oxidación. En este sentido, ahí es eso, una oxidación. Correcto, Brizuela. Bien. Entonces tenemos, aquí es de 3 carbonos, el alcohol. Y aquí viene lo bonito. Mire, se nombra como propanol. Los alcoholes terminan en ol. Los aldehídos nos pasamos acá a propanal. De ol a al.
propanal, con el mismo número de carbonos, por supuesto. Y el punto de reactividad es el grupo funcional. De ahí lo demás, no hay nada. Veamos acá, fíjese que ¿cómo se llamará este alcohol? Pentanol. El pentanol. Y con un agente oxidante, esta parte es la única que se oxida. Entonces pasa de pentanol. ¿A qué pasa? Pentanal. A pentanal. Entonces tenemos claro, ¿verdad? Ahí no sé, yo lo veo claro, no sé ustedes. Si hay preguntas, pues díganlas. La terminación de los aldehídos es siempre al. Al, correcto. Al, la terminación al. Y de los alcoholes, ol. Ve ahí de los fenoles, ol también, ven aromáticos. Y de las cetonas en ona. Entonces, Lick, si ¿Sí? digamos, por ejemplo, tuviéramos buteno, Buteno, ese es un alqueno. butanol, y lo Butanol. oxidamos, se nos convertiría en butanal. Butanal, correcto. Ok. Entonces voy a poner aquí solo el esqueleto. Y aquí vamos el COH. Ahí tenemos el butanol, ¿verdad? Entonces aquí el esqueleto, aquí va CH3, CH2, CH2. Y sería el butanal. ¿Sí? Sí, Estamos, ¿verdad? sí. Bien, gracias. Ahora, entonces, los aldehídos los obtenemos a partir de la oxidación de alcoholes primarios. Y si queremos regresar hacia alcoholes primarios, los aldehídos se reducen para generarnos del alcohol primario. No sé si eso los confunde. En No. un sentido, No, Lick. estamos bien, ¿verdad? Bueno, gracias. Sí, gracias. Hoy veamos qué sucede con los alcoholes secundarios. Ya tenemos remarcado que los alcoholes secundarios va a estar el grupo OH unido a un carbono, a un carbono secundario. Por eso ellos son secundarios. Entonces aquí tenemos la fórmula general de un alcohol secundario, el agente oxidante. Dentro de los agentes oxidantes, díganme cuál es la característica de ellos. Exceso de oxígeno. Exceso de oxígeno. Podemos poner el oxígeno mismo. O2, KMNO4. Bien. Y luego tenemos que los alcoholes secundarios nos generan las cetonas. Entonces, tenemos aquí un alcohol secundario. ¿Cómo se llama este alcoholito? Vean aquí la posición del grupo OH. Este OH está unido a este carbono. El 2-propanol. El 2-propanol, ¿qué otro nombre tiene él? Tiene otro nombre. 2-propanol o alcohol isopropílico. En presencia del agente oxidante, la parte este carbono de aquí se me está oxidando, hay pérdida de hidrógenos. Y tenemos del 2-propanol o alcohol isopropílico, tenemos la propanona. Propanona, dígame Anderson. Disculpe, cuando se usaba la terminación de iso.
Cuando, por ejemplo, acá yo tengo que a un carbono, estoy acá, tiene unidos aquí en el extremo de la cadena dos grupos CH3. No. Sí. Por ejemplo, aquí es de 3 carbonos. Si fuera de 4 carbonos, quiero ver. Fuera de 4 carbonos, aquí le voy a agregar. Tendríamos acá el otro carbono con el grupo OH. Por ejemplo, este sería isobutanol. Los dos grupos CH3 están unidos al extremo de la cadena. Entonces, el alcohol secundario, el 2-propanol o alcohol isopropílico, se nos oxida hacia la acetona. Y nosotros con toda seguridad decimos que se oxida esto porque se han perdido los hidrógenos. Estos hidrógenos de aquí, de este carbono. Tenemos acá el ciclobutanol. Ciclobutanol. Le aplicamos el agente oxidante y me va a dar la ciclobutanol. Y así sucesivamente pudiéramos, vaya, de las alcoholes secundarios obtener las cetonas. Hay otras, vaya, esas son las de batalla, dijéramos, en cualquier curso de química orgánica, eso le tiramos siempre. Sin embargo, hay algunas reacciones ya un poco más específicas, pero no tiene mayor complicación, y es esta reacción, la ozonólisis de alquenos. El ozono, ¿verdad? Ruptura del doble enlace de los alquenos por el ozono. Entonces tenemos acá nuestra... Pero acá vamos a observar dos cosas. Con los alquenos vamos a obtener tanto aldehídos y cetonas, pero tenemos a partir de un alqueno. Pero tenemos que visualizar cuándo va a ser un alqueno. Y estoy señalando cuándo vamos a tener un alqueno y cuándo vamos a tener una cetona. El reactivo, pues lógicamente es el ozono en ácido acético. Aquí definitivamente se hace correr una corriente de ozono en ácido acético. Se hace ahí un reflujo, o sea, es un proceso químico en el cual se da esta mezcla. Ahora, ¿cuándo voy a tener un aldehído y cuándo voy a tener una cetona? Aquí hay una indicación antes de que leamos ahí, que veamos la fórmula. Dice, el producto depende de la estructura del alqueno. Aquí tenemos a todas luces el alqueno. Depende de la presencia o ausencia de hidrógeno. En el carbono del doble enlace se forma aldehído si tiene hidrógenos o cetona si no tiene hidrógenos. Entonces veamos acá nuestro foco de atención. Tenemos acá. Si ustedes observan acá, los carbonos que tienen el doble enlace tienen hidrógenos. Sí, aquí los carbonos del doble enlace tienen hidrógenos. Y los demás son radicales, CH3, CH2, etcétera, etcétera. El carbono del doble enlace tiene hidrógeno. Acá también. Y con esta mezcla de ozono, ácido acético, me va a generar el aldehído. Pero debo ponerle ojo. Si este carbono que está enlazado por doble enlace tiene hidrógenos y este también. Ahora, si los carbonos que se enlazan por doble enlace no tienen hidrógeno, como podemos ver acá, vamos a tener una cetona. Entonces aquí el punto básico está en observar estos carbonos del doble enlace.
Si esos carbonos tienen hidrógeno, el aldehído. Y si estos carbonos no tienen hidrógeno, o sea que están saturados, pues entonces vamos a tener una acetona. Por eso aquí parece que depende de la presencia o ausencia de hidrógenos. En el carbono del doble enlace se forma aldehído si existe hidrógeno, o cetona si no existe hidrógeno, que es lo que acabamos acá de plantear. Si hay hidrógenos, va el aldehído. Y siempre, como hemos dicho, las reacciones son algunas excepciones que se aumenta el número de carbonos. Entonces, veamos. Y aquí está el punto, aquí ojo y vista, ¿va? Vean ustedes acá. Estos carbonos que tienen el doble enlace tienen hidrógenos. Vean. Entonces, ¿qué producto vamos a obtener ahí? Pregunto. Un aldehído. Un aldehído, ¿verdad? Y el aldehído con el mismo número de carbono en presencia de ozono en ácido acético. Entonces obtengo el aldehído. Entonces aquí estoy de, ¿cómo se llama este compuesto que estoy señalando acá? Sí, es de 3 carbonos. Sí, Propeno. el propeno. Y me genera Propanal. eso, propanal. Yo una vez hice así la pregunta, de esto mismo les puse, ¿va? De propeno a lo correcto era propanal, pero como la otra le puse la otra pregunta o respuesta fue propenal, propinal o proponol, proponal. Entonces aquí definitivamente es propanal, ya no hay dobles enlaces ni triples enlaces. Veamos ahora. Vean ustedes los carbonos del doble enlace tienen hidrógenos. ¿Y cómo se llama este alqueno de 4 carbonos? El Buteno. buteno. Y lógicamente me va a generar Butanal. Banal. el butanal. Así, vea, de esto no, fíjese que ahí no hay dónde perdernos, vea. Y ahora veamos esta. Dígame, ¿qué hay en esta fórmula? Y he señalado ahí los carbonos del doble enlace. Recuerden que el carbono es tetravalente. Aquí hay 2 y aquí hay 2 grupos CH3 unidos a estos carbonos. Y aquí también. ¿Qué pasa aquí? En cuanto a hidrógenos. ¿Sí? Estoy enfocado acá. Al no haber presencia de hidrógeno formaban cetonas. ¿Perdón? Al no haber presencia de hidrógeno había una saturación y eso hacía que se formaran cetonas. Correcto, excelente. Entonces acá lo que vamos a tener, si no observamos hidrógeno, sino solo los radicales, lo que el compañero acaba de mencionar, tenemos una cetona. Entonces, creo que estamos claros en eso, ¿verdad? Si tiene ahí el ojo y oído. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo voy a saber yo si hay carbono, hay hidrógeno o no hay? Yo les escribiría la fórmula desarrollada. Recuerden que aquí estamos aprendiendo, no estamos como compitiendo, sino que estamos aprendiendo. Ustedes y yo aprendemos. ¿Verdad? Aquí es un aprendizaje. Bien. Y luego tenemos la hidrólisis, ahora vean, de alquinos. Estamos en alquenos que los habíamos ozonolizados. Ahora tenemos hidrólisis de alquinos. ¿Cuál es la característica de los alquinos? Así, general. Su triple enlace. Presencia de triple enlace. Así, vea, de sencillo, triple enlace.
Y lógicamente tiene que ser entre carbonos y carbonos. Y aquí tenemos triple enlace, carbono-carbono y un radical, o el otro radical acá. Ahora, esto lo hacemos reaccionar en una mezcla de sulfato de mercurio, en una amalgama, en ácido sulfúrico. Aquí ustedes, ese es un lío, pero bueno, a sulfato de mercurio en ácido sulfúrico. Lógicamente es una solución acuosa. Todo esto es un reactivo, así que se pone en hielo por la reactividad, ¿verdad? Porque este sulfato de mercurio es ácido sulfúrico, hay que ponerlo en hielo para que, y se le hace pasar una corriente de un alquino. Entonces acá lo que me genera es una cetona. Ahora, quiero que me interpreten así, voy a ir por un orden. Para obtener aldehídos solamente es una reacción que es con el etino. El etino. Lo hacemos reaccionar con la mezcla sulfúrico y sulfato de mercurio. Una solución ahí, una horchata, ¿verdad? Sulfato de mercurio y ácido sulfúrico. Y con hielito ahí, va. Esa horchata sí que cosa seria, va. Esto, producto único de un etino, me va a generar el etanal. Entonces, para obtener solamente con el etino, puedo obtener el etanal. Así en términos bien generales. Ahora, las cetonas las voy a obtener a partir de alquinos de 3 carbonos. Por ejemplo, tengo aquí el propino. Lo hago reaccionar en esta mezcla. Sulfato de mercurio, ácido sulfúrico, me va a dar la cetona. Aquí van a ser cetonas. Ya desde el propino, butino. Por ejemplo, si yo tengo acá voy a poner solo el esqueleto de carbonos. Si yo tengo el butino, el esqueleto también me va a generar la butanona. Y así sucesivamente. Entonces, y lo que les indicaba que para la obtención del etanol, pues, partimos del etino. Y luego tenemos la acilación. En la sustitución aromática electrofílica, que la vimos precisamente en los hidrocarburos aromáticos, obtuvimos esta reacción, ahí la vimos, pero ahora la retomamos porque estamos considerando cetonas, estamos revisando aldehídos y cetonas. Entonces, en la acilación de Friedrich-Crafts, esto lo vimos, repito, ya la vimos esa reacción, tenemos el anillo bencénico, para evitar cuestiones por redacción. Y una aclaración. Si nos vamos a referir al anillo bencénico, debemos de ponerle este círculo en medio o los 3 dobles enlaces en forma alterna. Más RCO. Un cloruro, este grupo funciona, esta familia sería un haluro de acilo. Haluro y como tiene cloruro de acilo. ¿Cómo se forma el cloruro de acilo? Un radical, el grupo carbonilo y el cloro. Aquí el único que está variando es el radical. Y esto se nombra, por ejemplo, cloruro
Aquí como este que está aquí. Cloruro de acetilo. Cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo. Si fueran aquí 3 carbonos, como estoy aquí en el esqueleto cloruro de propanoilo, cloruro, propano, hilo. ¿Cómo es? Cloruro de etanoilo o acetilo. En presencia de un ácido de Lewis, una sal de aluminio que contiene el cloro, tricloruro de aluminio, por ejemplo. Y aquí lo que se da es la sustitución de este grupo, hilo, sustituye un hidrógeno del anillo. Es una sustitución aromática electrofílica. Repito, ya la vimos en hidrocarburos aromáticos. Pero aquí aprovechando de que esto me genera cetonas. Y estos son cetonas aromáticas. Entonces, sería si vamos en orden alfabético, fenil, metil, cetona. Si fuéramos en orden de número de carbonos, metil, fenil, cetona. Entonces, eso sería método para obtener cetonas aromáticas. La acilación de Friedel de Don Kraft. Eso, un alumno me dijo, eso es como que es queso Kraft, me dijo. Pues el apellido del señor, vea que estaba con eso. Vamos a ir pensando en comenzar la segunda parte. Con ustedes nos veríamos primeramente Dios el viernes en clase. A la 1 ustedes. Y vamos a comenzar unas 2 reacciones de propiedades químicas. Recuerden que a las 8:20 ustedes tienen ya habilitado el examen para que el cortísimo de 5 preguntas de lo que hemos hablado hoy, porque nosotros no queremos estar hablando ahí al aire, veo que nos dejen solo encendido ahí la presentación. Bien. Aquí hay reacciones comunes y aquí entra esta parte bonita, a mí me gusta esta. Espero darme a entender el viernes con respecto a esto. Aquí hay reacciones comunes. Tanto de aldehídos y cetonas hay oxidaciones comunes. Ahora, algo que ya habíamos visto, los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Recuerden el signo. Aldehídos más reactivos que las cetonas. Y las 2 familias van a presentar reacciones de oxidación, reducción, y aquí agregamos una, adición nucleofílica. Esta parte es bonita en química orgánica a la vez de la oxidación y reducción y la adición nucleofílica. Aquí es un resto de productos que se obtienen. Ahora, las cetonas, y atención a esto, en condiciones normales, no se oxidan, es decir, si no le hemos agregado un catalizador, que ahí sí presentan reacciones de oxidación en presencia de un catalizador. Entonces, fíjese que aquí vamos al contrario. Habíamos pasado de alcoholes primarios se oxidaban aldehídos, hoy vamos a lo contrario, alcoholes secundarios se oxidaban a las cetonas. Hoy vamos a aplicar el término de reducción. Ya tenemos claro que la reducción es ganancia de hidrógeno y pérdida de oxígeno. La reducción, ganancia de hidrógeno y pérdida de oxígeno. Tengo yo aquí el aldehído. Y tengo mi agente reductor. Entonces el agente reductor me va a permitir que este aldehído se reduzca.
Y cuando estamos hablando y estoy señalando aquí de reducción, ¿qué está sucediendo aquí? En cuanto a hidrógenos, ¿qué ha sucedido? Está ganando hidrógenos. Estamos ganando hidrógeno. Fíjense que yo redundo, y así la palabra bien fea se oyó, ¿verdad? Pero hago redundancia, porque esos conceptos, aunque parezcan hostiguitos ahí, ¿verdad? Pero son pertinentes. Aquí está ganando hidrógeno, y gracias, en presencia de un agente reductor. Hablábamos de agentes reductores como NaBH4, el hidrógeno mismo es un agente reductor, hidruro de litio aluminio. Ahora, los aldehídos se reducen hacia alcoholes primarios y la acetona se reducen hacia alcoholes secundarios. Entonces, la función del agente reductor es que el otro compuesto se reduzca y él se oxide. Y aquí tenemos ejemplos ya con reacciones. Por ejemplo, el etanal. Le aplicamos, vean ustedes, el hidruro de boro sodio. Esta parte es la que se me reduce. Lo demás está muerto, ¿va? Se me reduce hacia alcohol primario. Paso de etanal a etanol. Bien. La butanona, aquí voy a poner solo el esqueleto. Se me reduce hacia el alcohol secundario. Y si tuviéramos propanona, ¿va? La misma historia. De propanona a 2-propanol. Por eso les hacía cuando estábamos considerando, que les dije, espero no confundirlos, en ese juego de oxidación y reducción, la ida y el regreso. Y en este caso acá lo hemos observado bien claramente. Entonces tenemos que los aldehídos se reducen hacia alcoholes primarios. Las cetonas se reducen hacia alcoholes secundarios. Aquí está bonito para hacer 4 preguntitas ahí, ¿verdad? El juego de palabras. Ahí desde ya les hago ver esa observación. Entonces, los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. Ahora regresando, los aldehídos se reducen a alcoholes primarios, las cetonas se reducen a alcoholes secundarios. Y hay esta reducción que tiene un nombre particular, ahí de la persona que la desarrolló. Pero en el fondo es una reducción. Y aquí los agentes reductores son esta amalgama mercurio-zinc en un medio ácido. Un ácido inorgánico. Y este N2H4 que se llama hidracina. Cualquiera puede servirnos para esta reducción. Y aquí va un producto, va solo, perdón, un resultado. Un aldehído o una cetona en presencia de esta mezcla en medio ácido nos va a generar alcanos, nos tira de un solo, ¿verdad? Hacia alcanos. No va a ir por partes que alcohol primario, no, de una vez nos tira hacia alcanos. Por ejemplo, aquí yo tengo el etanal. Me lleva hasta el etano. Si yo tuviera el propanal, me lleva hasta dónde? En presencia de estos agentes reductores. Propano. Correcto. Propano. Y si tuviera ahí el butanal, butano, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la propanona, o también aquí podemos llamarle dimetilcetona.
Se me había escapado esa también, que los radicales los podemos nombrar dimetilcetona y me va a generar el propano. Si yo tuviera, por ejemplo, la butanona, ¿qué me va a generar? En presencia de mercurio zinc, medio Butano. ácido, Butano. Butano. el butano, ¿verdad? Bien. Entonces, a las 8:20 tengo habilitado ahí para que ustedes entren al corto de los cortos, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta acá. Y luego entran, por favor, ahí al corto, que está de 5 preguntitas. Y a mí me gusta enfatizar mucho para que no hayan inconvenientes. Esa nota es formativa solamente. ¿Por qué? Porque necesitamos saber de que están en la clase, ¿verdad? Que no solo nos dejen encendido. Es más, va a haber un momento que vamos a estar así y que tengan la cámara encendida para saber que están, pues, con nosotros estamos hablando al aire, ¿verdad? Y para ustedes es más seguro. Entonces, nos ven, bueno, hoy el examen, ya dentro de unos minutos, ya está habilitado. Y nos vemos a las 2 de la tarde en el aula, a la 1, perdón, una. En el aula 411 ahí de odontología, enfrente de acá del laboratorio de química. Así es que bendiciones. Pasemos muy buenos días. Saludos a la familia, a las personas que trabajan ahí en casa, que nos ayudan mucho con nuestro trabajo en casa, ¿verdad? Salúdenlos, ¿verdad? Son parte importante de la familia, las personas que trabajan ahí haciéndonos la comidita, si no es papá o mamá o nosotros, pues bendiciones a esa gente y a toda su familia. Pasemos muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. licenciado. Bueno.